He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. Acordaos, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17. Así todo buen árbol da frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Siéntese. La palabra del Señor en este día, como hemos venido estudiando estos capítulos del Sermón del Monte, hemos venido, alabado sea el Señor, observando diferentes temas que, alabado Señor, Cristo quiere que nosotros tengamos de alguna manera conocimiento, definición en nuestra vida de acerca de la palabra que Él está, o Él, gloria al Señor, nos ha dejado a nosotros como esos manuscritos para que nosotros seamos bendecidos. Amén. Toda la palabra del Señor tiene un propósito. El propósito de la palabra de Dios es llevar a su pueblo a la verdadera, gloria al Señor, altitud de vivir una vida según Él nos ha dejado a nosotros ordenanzas. Amén. Y el tema de este día, como tema número 21, es la responsabilidad del cristiano ante los falsos profetas. ¿Cómo fue que dije? Ante los falsos profetas. La responsabilidad del cristiano ante los falsos profetas. Cuando hablamos de falsos profetas, estamos hablando en esta etapa de la época que nosotros estamos viviendo. Hablamos de los falsos predicadores. Falsos predicadores que usan la palabra del Señor, alabado sea el Señor, de la manera incorrecta delante del pueblo de Dios. Entonces, hay una gran responsabilidad, aunque usted no lo crea. Hay una gran responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos ante estas altitudes o ante estos personajes que vienen, alabado sea el Señor, de una manera que es difícil a veces identificar, pero no imposible, porque la palabra del Señor es la regla infalible que mide toda altitud de la persona. Amén. Y gloria al nombre del Señor. Hay algunos puntos importantes en los cuales yo quisiera enfocar el tema de este día. Ahora bien, le voy a preguntar otra vez el tema. ¿Cuál es el tema de este día? La responsabilidad del cristiano ante los falsos profetas. ¿Cuál sería la primera responsabilidad? La primera responsabilidad la encontramos en el verso 15. Y la primera responsabilidad de un cristiano ante los falsos profetas o falsos predicadores es guardarse. Diga conmigo, guardarse. Guardarse. La primera responsabilidad de un cristiano, de un hijo de Dios, no es en sí, óigame bien,
el ir y apuntar. La primera responsabilidad de un cristiano es guardarse. Cuando hablamos de guardarnos, tenemos que identificar también las áreas que necesitamos guardarnos, o en qué áreas necesitamos nosotros guardarnos de los falsos predicadores. Gracias, mi hermano. Tenemos que encontrar algunas partes importantes en las cuales nosotros tenemos que guardarnos. Diga conmigo, guardarnos. ¿Qué es guardar? Guardar es tomar algo, ponerlo en un lugar y, gloria al Señor, protegerlo de cualquier peligro. Guardarlo. No dejarlo, gloria al Señor, al aire libre para que cualquiera lo tome o haga lo que quiera. Sino guardar significa preservar algo en un lugar donde queremos que se mantenga. Amén. Sí, amén. Ahora bien, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que guardarnos. Primero, dijimos que guardarnos, pero también en este guardarnos, diga conmigo, me debo de guardar de las falsas enseñanzas. ¿De qué tenemos que guardarnos? Falsas enseñanzas. Cuando leemos este sermón del monte y Cristo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, porque ellos vienen, ¿sí o no? Pero en ese venir de estos personajes, nosotros tenemos que guardarnos de sus falsas enseñanzas. Cuando decimos guardarnos de sus falsas enseñanzas, es no recibir, no aceptar cualquier enseñanza, no importa quién sea el predicador. Cualquier predicador que trae el mensaje de Dios, bienvenido. Pero aquel que trae una palabra que no viene conforme a la palabra del Señor, la iglesia tiene el llamado de parte de Dios, la ordenanza de Cristo Jesús, que tiene que guardarse de esos personajes. Entonces, en primer lugar es guardarnos de sus falsas enseñanzas. Mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 2. Vamos rapidito. Segunda de Pedro, dije. Capítulo 2. Señor es bueno, ¿lo tenemos? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, diga conmigo, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya se alargó el tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no, ¿qué dice? No se duerme. Aquí vemos que Pedro da una lista de unas actitudes que traen estos personajes peligrosos. Yo no sé usted, pero cuando yo leo esto, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, dice, encubiertamente herejía. Diga conmigo, encubiertamente. Ningún falso maestro, ningún falso predicador, ningún falso profeta, como le quiera llamar, va a traer una enseñanza abierta y decirle a usted, mire, yo no creo en Jesús, no me importa la santidad, no me importa la obediencia a Dios, no me importa nada de eso. Ninguno, óigame bien, ninguno va a traer una enseñanza abierta a enseñarle a usted que sea desobediente a Dios. Siempre va a traer la mentira, pero lo va a tapar con un texto bíblico, con parte de la escritura. ¿Para qué? Aquellos que no quieren obedecer a Dios, para aquellos que no se guardan, que no han tenido un crecimiento, un discernimiento de la palabra de Dios, caigan en esto. De tal manera que, ¿qué dice el verso que continúa, la frase que continúa? ¿Ah? Y muchos, del verso 2, y muchos, ¿qué dice? Siguieron sus muchos, diga conmigo, muchos. ¿Cuántos son los que van por las falsas herejías ahora? Muchos. Es una profecía, es una palabra que está escrita aquí.
de que, hermanos, hay un montón de gente que va siguiendo falsas doctrinas por todo el mundo, por todo el mundo. ¿Me están entendiendo aquí? Y de esa parte es que queremos nosotros y creemos que debemos de mantenernos guardarnos de cualquier falsa enseñanza que venga encubiertamente. ¿Estamos aquí? Por eso es que normalmente aquí con nosotros, y lo voy a decir abiertamente para que no quede ninguna duda, de que en realidad yo no estoy en contra jamás de buenos predicadores que traen el mensaje, pero tampoco estamos de acuerdo a traer a cualquiera que nos imparta la palabra. Personas que no conocemos, personas que no sabemos cómo viven. De esas personas tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estamos aquí? Me lamento por las iglesias, y me lamento también por un liderazgo, y me lamento también por pastores, de que lo que quieren es traer cualquier predicador que gloria al Señor, viva bien al pueblo, y cuando lo vemos por ahí predicar y que alabado sea el Señor, hace tantos movimientos, y queremos también tenerlo con nosotros sin examinar la palabra que trae ese predicador. ¿Estamos aquí? No, yo creo que el pueblo de Dios, como les enseñaba en la mañana, somos llamados a guardar lo que Dios nos ha mandado a nosotros y nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios a los que estuvieron en la mañana? ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros como encargo? La palabra. La palabra de Dios ha sido encargada a la iglesia, y la iglesia es responsable de velar por impartir el mensaje sano, mensaje puro, mensaje, la nata viva de la palabra de Dios. Cuando dan un aplauso al Cristo en la gloria en este día, a su nombre. No somos llamados a llevarle a la gente lo que le gusta, somos llamados a llevar el mensaje que al hombre no le gusta. ¿Sabe qué no le gusta al hombre? Que le digan que tiene que arrepentirse, que es un sinvergüenza, pecador, y que necesita cambiar de vida. Eso no le gusta al hombre. A nadie le gusta. Ese es por demás que digan, ay, a mí sí. No. Porque si eso nos gustara, este lugar estaría lleno. Ya hubiéramos tumbado, ya hubiéramos buscado otros lugares. Porque si eso fuera lo que le gusta al hombre, esto estuviera lleno. Entonces, cuando hablamos de guardarnos, tenemos que guardarnos de sus falsas ¿qué? Enseñanzas. Diga conmigo enseñanza. Enseñanza es la parte doctrinal, donde se enseña algo, donde se influye con una enseñanza buena o mala. Amén. Entonces nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que identificar lo que no es de Dios. Palabra o enseñanza que no viene según la palabra del Señor tiene que ser rechazada. Rechazada, diga conmigo rechazada. Ok. Debemos guardarlos también de todo espíritu que no es de Dios. Diga conmigo, espíritu que no es de Dios. En el Antiguo Testamento dice que hubo un sacerdote, o hubieron unos que se quisieron poner el traje de sacerdote y llegaron al altar y ofrecieron fuego extraño. Diga conmigo, fuego extraño. En los altares hoy también se mueve el fuego extraño. A su nombre. Mira lo que dice en la epístola de Juan. Juan capítulo, primera de Juan 4:1. Primera de Juan dije 4:1. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ¿por dónde? Por el mundo. Es decir, estamos plagados. Estamos, hermanos, ahora este ambiente está terrible porque alabado sea el Señor, ha salido un espíritu ahora. Anda un espíritu, hermano, vacante por todos lugares, viendo dónde reposar y dónde ver cómo corrompe la vida de uno. Estamos aquí. Y para evitar eso y para no caer en eso, se necesita palabra de Dios. Se necesita la espada del Espíritu. Se necesita la espada del Espíritu. Se necesita la palabra de Dios, porque sin ella es incapaz de identificar aquello que está mal. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, hermanos?
Entonces, cada espíritu, es decir, cada hombre que habla, se tiene que examinar lo que está hablando. ¿Qué espíritu está hablando? Si habla por el Espíritu de Dios o habla por otro espíritu. Y si habla por otro espíritu, lo siento, no importa si es bonito, si es guapo o es feo, tiene que salir y tiene que o comportarse de la manera que debe ser correcta a su nombre. Entonces, cuando hablamos de guardarlos y la iglesia, por ejemplo, en estos tiempos, óigame bien, la mayoría de la iglesia en estos tiempos lo que anda buscando solamente son ese avivamiento. Diga conmigo, avivamiento. Pero un avivamiento donde solamente todo se mueva según a mi ritmo. Dije ritmo. Es decir, si lo que suena o lo que dicen me gusta, gloria al Señor, bienvenido. Pero si lo que dicen no me gusta a mí, entonces sí, eso no se puede. Eso está mal, eso está mal. Pero en este caso no debe ser así. En este caso, todo lo que se escucha y todo lo que se habla se tiene que ser examinado, no por lo que me gusta a mí, sino por lo que la palabra de Dios dice. De allí tiene que partir toda identificación. Todo aquel que habla o canta o alaba, todo lo que se hace se tiene que medir según el Espíritu, según la palabra de Dios, a su nombre. Entonces, no todo aquel que habla se debe decir amén. Sí, amén. Amén. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La iglesia en la que Juan está escribiendo, por un momento como que llegaron los falsos maestros, los falsos profetas, y la iglesia comenzó a escuchar, diga conmigo, a escuchar. Y no identificaban quién estaba hablando. Pablo. Entonces viene Juan y les escribe, hermanos, no creáis a todo espíritu. No crean a todo espíritu. ¿Están aquí? Amén. ¿Qué les pasa a ustedes? Y comienza y le da una lista. Usted va a encontrar. Si no crean a todo espíritu, por favor, identifiquen, escuchen, analicen, vean, examinen. Eso es algo que necesitamos. Cuando uno viene sobre usted y lo quiere tumbar a la fuerza, te dice, ¿usted diablo quién es? Aleluya. Digo, no la persona, sino quien está actuando atrás de esa persona. ¿Ya no le gustó? Aleluya. Otro. ¿De qué debemos de guardarnos? Debemos de guardarnos de todos los perros hambrientos. Diga conmigo, perros hambrientos. Ya no le gustó tampoco. Pero se lo voy a decir por la escritura para que no me voltee a ver feo. Filipenses 3.1. Filipenses 3.1 dije. Amén. Sí. Filipenses 3.1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Aleluya. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas. Diga conmigo, las mismas cosas. El evangelio no cambia. Voltéeme a ver acá. El evangelio no cambia. Podemos cambiar nosotros de actitudes, podemos cambiar nosotros de fidelidad a Dios, pero Dios sigue siendo el mismo. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Nosotros podemos ponernos algunas ideas de cómo dirigir y de cómo actuar, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Amén, aleluya. No es que estamos viviendo los tiempos modernos y a la gente le gusta esto. Bueno, si a la gente le gusta eso, pues al diablo con lo que a la gente le gusta. Pues lo que tiene que prevalecer es lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén aquí? A lo que tiene que prevalecer es lo que a Dios le agrada. Amén. Es que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas, diga conmigo, las mismas cosas. No cambiaron estos hombres. La misma instrucción, la misma palabra, la misma obediencia. Amén. Dice, y para vosotros, ¿qué es? Es seguro. Dice, gloria al Señor, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cómo le llamó Pablo? ¿Cómo fue la primera frase? Y usted sabe que es un perro. Un perro es aquel que saca los colmillos. ¿Usted lo ha visto alguna vez? ¿No lo mordió un perro alguna vez usted? ¿Lo mordió alguna vez?
Y eso, y te meten los colmillos y alabados al Señor y arrancan. Pero ¿qué nos lleva a eso? Su hambre, su necesidad y todas esas cosas que traen su naturaleza, donde arrancar carne. Bueno, así hay obreros, así hay pastores, aunque usted no lo crea. Así hay evangelistas, así hay maestros, así hay enseñadores, así hay diáconos, así hay líderes, así hay de todo en la iglesia del Señor. En los que se dicen ser iglesia del Señor, hay de todos estos ambientes y es peligroso. Entonces hay que tener discernimiento, como dijo Cristo, guardados de los falsos ¿qué? Profetas. ¿Cuántos dicen amén en este día? Amén. Yo por eso es que yo no entiendo la iglesia cibernética de hoy. Dije iglesia cibernética, ¿me escucharon? Ustedes que a veces la pasan viendo videos y ay, mira qué predicador poderoso, ay, santo. No sabe cómo vive, no sabe quién es, no sabe ni quién cree estar aquí. Porque no porque prediquen bonito o porque sean muy educados en su oratoria, quiere decir que sea de Dios. Y no estoy diciendo que todos son falsos, pero si no me equivoco, hay un 95% que está afuera. ¿Me escucharon? Dije 95%. Es decir, que aquellos predicadores que predican todavía la sana doctrina y que su base, su roca escrito es poquito. Es poquito. De allí que todos predican por algunos propósitos personales. Como esto dice, guardaos de los perros. Así le dice Pablo a la iglesia de Filipos. Guardaos de los perros que vienen a vosotros. Amén. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos que dicen obreros. O sea que malos obreros, ¿sí o no? Entonces el punto de este día es que quisiera enseñarle esta parte de que, hermanos, el sermón del monte no es solamente una bienaventuranza. Estamos aquí. No. Comienza bienaventurado. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados cuando por mi causa son vituperados, perseguidos. Bienaventurados si los critican. Bienaventurados sois. ¿Sí? Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed del Espíritu. Bienaventurados, pero este mensaje no se queda solamente ahí en la bienaventuranza. Hay que avanzarle. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El problema es que, como les decía en la mañana, la iglesia de este tiempo no tiene fundamento. No tiene fundamento, de tal manera, hermanos, que tenemos una iglesia, como les dije en la mañana, que se viene y se sienta y está cansado. Ay, ya va el pastor. Ay, mira de lo que nos está hablando. ¿Y qué quiere que le hable? Ay, ¿están aquí? Entonces venimos, tenemos una iglesia en este día que no tiene hambre de aprender palabra. Tienen hambre de oír. Quieren escuchar mensajes de promesas de bendición, aleluya. Pero ¿para qué quiere mensajes de promesas de bendición si todavía no tiene fundamento en el corazón? Primero hay que poner la base para luego recibir de parte de Dios a su nombre en este día. Dije a su nombre. Sí, porque tenemos una iglesia débil en fundamento. Debilucha en fundamento, sin bases. Entonces vienen los falsos profetas, vienen los falsos maestros y qué bonito, ¿no? Ay, santo, qué ungido está ese varón. Entonces, tres cosas. ¿Cuál fue la primera cuando tenemos que guardarlos? Cuando hablamos de guardarlos, ¿de qué tenemos que guardarlos? ¿Cuál fue la primera? ¿De las falsas? Enseñanza. ¿Cuál fue la otra? De todo espíritu que no es de Dios. ¿Cuál es la tercera? Eso está pesado, ¿no? Pero mi modo está ahí. Número dos. La responsabilidad, gloria al Señor, es descubrir por cómo. Óigame bien, ¿me están viendo? Amén.
La responsabilidad del cristiano es descubrir los falsos maestros, los falsos profetas. Pero la pregunta es, ¿cómo los descubrimos? Diga conmigo, ¿cómo los descubrimos? La palabra de Dios dice eso. En el verso 16, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen, qué dice? ¿Uvas de los espinos o higos del qué? ¿De los abrojos? ¿Usted ha visto, hermano, un árbol ¿de qué le podríamos llamar? ¿Un árbol de mango que dé limones? No. ¿Lo ha visto? ¿Cómo se puede identificar la persona que habla de Dios? ¿Cómo la podemos identificar? Si es de Dios o no es de Dios. Por sus frutos. No hay manera más recta, más directa, hermano. ¿Cómo podemos identificarla? Por sus frutos. Si la vida que lleva, en este caso ya acomodándola a la vida que lleva o que debe de tener un ministro, un siervo de Dios, se tiene que acomodar al punto de ver y de examinar ahí de cómo vive, cómo anda, qué hace, cómo es su familia, qué estilo de vida lleva. ¿Están aquí? Desde ahí se tiene que ver. Cuando yo veo los siervos de Dios ahora, los siervos de Dios, diga conmigo, siervos de Dios. Da tristeza. ¿Qué tal si los incluimos nosotros? Diga nosotros. Damos tristeza, hermano. Damos tristeza porque ya no hay gente, hermano, que tenga verdaderamente valores. Valores, ya no hay valores, ya no hay, hermano, una entrega total hacia Dios. Solamente lo que hay ahora es solamente una religión, somos cristianos. ¿A qué iglesia va? La iglesia misionera. Gloria a Dios, amén. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Diga conmigo, tenemos que descubrir su doctrina. Diga conmigo, descubrir su doctrina. ¿En qué cree? No, pues yo creo que María viene. ¿Cómo es? Mira lo que dice Primera de Timoteo 4:1. El Señor es bueno. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando, ¿qué dice? Espíritus engañadores y doctrinas ¿de qué? ¿De qué dijo? De demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué dice? Prohibirán casarse. Oiga, yo no sé si a usted le da así como que de tener más cuidado, ¿no? Porque imagínense, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando que dice a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Para hacérsela más clara a usted y para que me entienda, ninguna enseñanza que no está basada en la palabra y en la fe en Cristo Jesús no puede ser aceptada. No importa si la vida moral de esa persona o de ese grupo religioso es una vida moral recta, íntegra. Alabado sea el Señor, porque algunos ganan al cristianismo en su rectitud moral. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, si te encuentra un mormón, si te encuentra uno que cree en Buda, o si te cree uno que cree en la vaca y que adora al burro también, porque ahora en todos lados se adora más a otras cosas menos que a Dios. Ahora, hermanos, gracias señores, por ejemplo en el oriente no importa cortarle la cabeza a un humano, pero a la vaca hay que adorarla. ¿No los escuché? O sea, como que las ideas humanistas pasan y rebasan donde la vida humana está más abajo y un animal tiene más valor todavía. Oiga, ¿hasta dónde llega? Pero la vida de esa gente moral, es íntegra, es recta y nos ganarían por mucho de nosotros. Pero también hay que descubrir su doctrina. ¿Están aquí? Es decir, la vida cristiana no está solamente en una vida moral,
sino que la vida moral se tiene que reflejar por la vida que ya ha vivido en Cristo Jesús. Es decir, la fe genuina en Dios, la palabra de Dios en el corazón es lo que va a hacer que esa persona viva una vida diferente. Y hay que descubrir. Estamos aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la promesa que espera la iglesia? No los escucho. ¿Ustedes están serios? ¿Cuál es lo que espera la iglesia? ¿Cuál es la promesa próxima que esperamos nosotros que está viva? Díganle todo fuerte. ¿Qué esperamos? Y si alguien viene y le dice, mira, la Biblia no dice eso. Eso lo inventaron allá por el año. Y usted dice, ¿será? ¿Será qué? ¿Será que usted todavía no ha aprendido? Estamos aquí. Entonces decir que la vida tiene que ser identificada por, ¿me entiendes? Por la vida, por la doctrina que tenga tal religión o tal grupo religioso que se reúna en cualquier lugar. No importa el nombre, porque el nombre no dice lo que somos. El nombre solamente es un definitivo, pero lo que verdaderamente cuenta es la enseñanza, es la doctrina, la base de aquel grupo que adora a Dios. ¿Me entendieron? Entonces, para identificar y que un hombre de Dios sea aprobado por nuestra vida, tiene que ser personas, no importa si son, Señor, pobrecitos, si son ricos o lo que sea, pero si tiene la palabra de Dios y es su base, gloria al Señor, bienvenido. Un aplauso al Señor por aquellos siervos que se guardan para Cristo. A su nombre. Ok, hay otro texto más que le quiero leer. Segunda de Timoteo 1. Gloria a Dios. ¿Estamos? Verso 4, digo capítulo 4. Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques La palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué dice? Y doctrina, diga conmigo, doctrina. ¿Usted le encanta la doctrina? Hay pastor que dice, la doctrina es aburrida, hermano. Se duerme la iglesia, se aburre y se ponen desanimados. Esa es la vil mentira de Satanás. Porque una vez que la iglesia no se doctrina, una vez que la iglesia no aprende, no es enseñada, esa iglesia no va para ningún lugar. Porque la iglesia no se mantiene por el avivamiento o por el gozo que sientan. La Biblia habla y declara que aquellos que permanecen son los que están en la roca, que es Cristo Jesús. Y los que no están en la roca, tarde o temprano, azotarán los vientos y serán, oh gloria al Señor, pérdida total. A su nombre. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Y qué dice? Y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, diga conmigo, pero tú, sé sobrio. ¿Qué dice? Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista. ¿Qué dice? Cumple tu ministerio. Ay, qué lindo. Aleluya. ¿Qué le está diciendo? Pero tú sé un hombre de juego. Mira Timoteo, tú ponle luces, ponle todo, ponle a la alabanza la que le guste a la iglesia, pero tú, no. ¿Qué le está diciendo? Mira Timoteo, te vas a enfrentar con gente. Te vas a enfrentar con gente que se va a sentar a tu frente cuando tú estés predicando. Te vas a enfrentar a esa gente que vendrán, pero que crean que nomás escuchar algo bonito, algo que les guste a ellos. Pero si no les gusta lo que tú estás hablando, puede ser que se vayan. A su nombre. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Se cumple el tiempo, sí o no?
tiempo se está cumpliendo al 100% en estos días. ¿Estamos aquí? Amén. Donde la iglesia, hermano, ya no tiene, alabado sea el Señor, esa hambre por la verdadera palabra de Dios. No tienen esa hambre de preparación como aquellos hombres del antaño. Están aquí. Aquellos hermanos dedicaban tiempos, horas, días, noches de vigilia, de estudio y aquellos pocos libros que tenían los aprovechaban al 100%. Nosotros tenemos 66 libros, pero parece que la iglesia no tuviera nada. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Señor, aleluya. No. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 3 de segunda de Timoteo. ¿Lo tenemos? También deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, peligrosos. Peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Qué dice? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué dice? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, ¿a dónde están estos? Ayúdenme, ¿a dónde están? En las iglesias. En las iglesias de este siglo están estos, con estos caracteres, con estas características están allí. ¿Y sabes qué? Las ovejas dicen amén, amén, amén. Y ya están las ovejitas, no importa. Ahí está, ungido, mi siervo, alabado. Yo doy la vida por él. Aleluya. Santo. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Gente que aborrece a Dios. Gente que aborrece a Dios, óigame bien. Cuando usted escucha un predicador que dice, mira, si usted escucha este CD de esta predicación que va a cambiar su vida. Mire, si usted lee este libro que yo traigo, que yo lo escribí, entonces este va a cambiar su vida, usted no va a ser el mismo. Usted tiene un vanaglorioso. Ese ¿cómo le llamó Pablo en Filipenses? Tienen miedo de decirlo, ¿verdad? Sí, tienen miedo de decirlo. ¿Sí? Dice, guardado de los perros. Porque todo aquel que quiere tomar, ese se le puede llamar como un perro, es una actitud. Estamos aquí, una actitud de perro, de gloria al Señor, de saciarse, de gente que ama todas las cosas menos a Dios. ¿Estamos aquí? Todos esos que dicen, mira, ven a Cristo, vas a tener un edificio, los apartamentos que tú tienes ahora, vives con las cucarachas, salte allí, tú eres un hombre de ven acá, ven a Cristo, va. ¿Cuánto tienes que dar? $1000 para empezar. Alabado sea el Señor. Bueno, está bien. No importa si no quieres. Tú por fe, créelo. La Biblia dice que todo el que cree es posible. Alabado sea el Señor. Y que nada es imposible para Dios. Vaya al banco, pide un préstamo, tráigalo y preséntate delante del Señor. Y tu vida va a cambiar. Y luego resulta que la gente dice, me quitaron todo. Y no cambió nada más, ahora estoy quebrado. Un aplauso al Señor. Ay, Señor Jesús. Que Dios los ayude, ¿no? Amén. Digo porque, imagínense que el Señor me lleve ya a mí. Imagínense que el pastor Juan Reyes le toque ya partir con el Señor. La pregunta es, ¿qué van a hacer las ovejas? ¿Qué dirección tienen? ¿Qué preparación tienen? No sé si han puesto a pensar en eso. ¿Me están entendiendo? Mi propósito de partirles esta palabra a ustedes no es para que, alabado sea el Señor, hacerlos sentir mal, no, prepararlos.
para una verdadera fe. Y que una vez que yo parta, ¿me entiendes? No vayan a dejar que cualquier cabrito se suba aquí y les empiece a ministrar. No, 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 tranquilos. Identifiquen lo que es de Dios y lo que es de este mundo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre en este día. Amén. Un aplauso al Cordero de Dios. Porque pues los días no sabemos cuándo nos toque partir. Y reconozco que cada día que Dios me da es una oportunidad, pero no sé mañana. Sí, no sé mañana qué vaya a pasar. Pero bien, ahí vamos. Dice, ¿en cuál versículo nos quedamos? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice. ¿A estos qué? Evita. Ay, pastor, pero si era la unidad nos llamó Dios. ¿Están aquí? No, pero si no participa de la misma fe en Cristo Jesús, o te conviertes o no hay nada. No hay nada. No, pero es que eso no es de Dios, es división. Sí, claro que es división. Porque la palabra de Dios divide. La palabra de Dios pone a un lado lo que es de Dios y pone al otro lado lo que no es de Dios. La palabra de Dios es cortante, no hay pero. Aleluya. 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 Ok, entonces también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Y el verso 6 que leímos, porque estos son, ¿qué dice el verso 6? Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de ¿qué? De pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de ¿qué? De la verdad. ¿Cómo están estos hombres? Aprendiendo. Van a los mejores institutos, papá. Allí eso, mire, si a eso lo buscas tú por algunas cosas bíblicas, esos están tremendos. Pero se recuerdan lo que dijo Cristo a los discípulos, refiriéndose a los fariseos. ¿Qué les dijo en el capítulo 23 de Mateo? Háganlo. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Aleluya. ¿No me entendieron? Ok, ahora va. Ahora sí se lo explico. Ellos explicaban de la ley y de toda la santidad y de guardarse para Dios, diezmar, ofrendar el terrible. Santidad para Jehová, su nombre. Aleluya. Ellos explicaban esto, pero ¿cuál era el punto? Ellos predicaban eso, pero diga conmigo, pero no lo hacían. Ahí está el punto. Entonces, este era el punto. Cristo les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos hacían contrario a lo que la ley decía, pero ellos enseñaban la ley. Entonces Cristo dice, ustedes hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Digan conmigo, también, ¿cómo conocemos? Entonces, primero, ¿cómo conocemos? Por la doctrina, ¿verdad? Identificamos por la doctrina. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cuál es el otro punto que tenemos que identificar en estos hombres? Si llevan la cruz. Digan conmigo, la cruz. Pero no del madero ese que uno trae aquí, una crucita aquí, unas de oro, unas de plata y otras de madera. Bueno, al que mejor puede comprar, no hablo de la cruz. Hablo de la cruz que dijo Cristo. Hablo de la cruz, de llevar una vida de sufrimiento si es necesario por la vida en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? Mira lo que dice Filipenses capítulo 3 verso 17. Vamos avanzando rápido. Ya casi termino ya. Qué bueno es el Señor. 3:17 de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses verso 17. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de quién, de nosotros. Porque por ahí, diga conmigo, por ahí andan a muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de qué. ¿Enemigos de qué? De la cruz de Cristo. Es decir, no aceptaban
que Cristo había venido, había nacido en carne, había ido a morir a la cruz del Calvario y luego había resucitado. Ellos eran enemigos de ese mensaje. No creían en eso, porque ellos decían, no, el Cristo que nosotros esperamos es un Cristo victorioso que vendrá a consumir a todos. Aquel rebelde, pero no aceptaban que Cristo ya había venido y ellos estaban en contra de ese sacrificio del Cristo de la gloria. Aleluya. Esto cuando usted lo lea allí y usted dice, ay, eran enemigos de la cruz. ¿Ah? No, pero es que eran enemigos de la cruz, eran enemigos del mensaje que Pablo llevaba. Un Cristo que había muerto y resucitado. Verso 19. Al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué dice? Que piensan solamente en qué? En lo terrenal. ¿En qué piensa usted? En Dios. Aleluya. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Cuyo Dios qué era? ¿Qué dice? Cuyo Dios es su vientre o vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, estos hombres a los cuales eran enemigos de la cruz, ¿quiénes eran? Gente que pensaban solamente en qué, en lo terrenal. ¿Están aquí? Miren, cuando usted escucha el mensaje puro terrenal y puro avivamiento y puro aquí, puro que promesas y promesas, usted está escuchando un mensaje terrenal. Aleluya. ¿Me escucharon? Mensaje terrenal. Usted puede escuchar ojos enlazados y atados y aleluya se entienden y aquellas multitudes y salen corriendo a ver quién recibe el primer milagro. Ajá. Aleluya. Y usted dice, wow, ¿cómo están esos hombres de ungidos? Hay que traerlo acá. Ya dijo alguien que no. Parece que lo están entendiendo. Verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Jesucristo. Un aplauso a ese que viene, a su nombre. Ese debe ser el mensaje, ese debe ser la palabra. Nuestra ciudadanía, dijo Pablo, es contrario a lo que estos sinvergüenzas enseñan. Lo que nosotros predicamos es que Cristo viene de arriba y nos lleva a la ciudad que nos espera, a su nombre. Ese es el cristianismo, ese es lo que espera la iglesia, esa es la promesa. Señor, aleluya. Lo terrenal se queda aquí y muere aquí. Lo divino volará y estaremos con el Señor. Aleluya. Pero aquellos que están enfocados en todito de acá, bienvenidos. Porque en este día escucha de que la miradita hay que quitarla. Hay que quitarla de acá y hay que ver hacia arriba. Amén. Aleluya. Entonces es lo que se burlan y dicen, el arrebatamiento, ja. ¿Los ha escuchado? ¿Los ha escuchado? Cuando usted escucha el enlunado y cuando usted escucha el Maldonado y cuando usted escucha todos esos y una mancha de gente que anda predicando, unos todavía predican que Cristo viene, pero a la misma vez también ni lo creen. Aleluya. No sé, que la cosa está fea. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Oiga la mentalidad que tenía Pablo. ¿Cuál era? Si él estaba esperando que el Señor en cualquier momentito venía. Sí. Cualquier momentito él sentía que ya era la hora. Esa era la fe de ellos. Y la fe nuestra tiene que ser igual. Amén. Igual. Creyendo que Cristo viene, no importa cuándo. La importancia es que tenemos que estar listos y estar enfocados en que el Señor viene. Trabajando, viviendo en esta tierra. Pero si nunca que se nos quite de la cabeza que Cristo viene y que en el momento que Él venga, ay, si los encuentra dormiditos. Aleluya. Sí, hay de usted que quiera querer aceite después. ¿Me puede echar un poquito, pastor? No le echo nada porque no puedo. Amén. Lo siento por aquellos que se duermen en el culto y vienen a dormir a la iglesia. Lo siento mucho. Les va a pasar como las 5 vírgenes, imprudentes. Que si se está en la iglesia ahora, imprudente, hermano. Unos están
ya cabeceando como aquellas. Ya saben, ¿no? Gloria a Dios. Imagínense que nos tocara vivir como en el ministerio de Pablo, predicando, caminando día y noche, viajes lejísimos, sin avión, sin carro, óigame, sin yates privados, personales, nada, papá. No había tren, no había nada, puro. Me imagino a caballito, a burrito y también a puro zapatito. Esa era la vida de los ministros de antes. No, ahora no, hermano, ahora hay que... ¿y a dónde más quedó, hermano? ¿Les interesa más dónde van a dormir? Que un lugarcito para poder estar a solas con el Señor cuando nos toca ir a predicar el Evangelio en su nombre. Un aplauso a Cristo en la gloria. Él vive. Amén. Entonces, si usted ve a uno de esos maestros de la Biblia de hoy, que solo piensan y las promesas te las enseñan bien bonitas, bueno, usted está viendo a uno que cuyo Dios es el vientre y que le interesa nomás para él, para adentro. Amén. 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 Gloria a Dios. Termino con esto. Como resultado debemos nosotros también dar frutos. Diga conmigo, debemos de dar frutos nosotros. Como resultado. Pero primero tiene que haber un guardarse. ¿Sí? Tiene que haber un guardarse. También tiene que haber resultado de identificar a los malos obreros, hermano. Amén. Pero eso no se identifica solamente así sencillamente. Tiene que ser doctrinalmente. Tiene que ser de una manera correcta con la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros como hijos de Dios también debemos de dar frutos. Termino con esto. En el Salmo 1 y el verso 1 dice una palabra bien importante para nosotros. Salmo 1, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice: bienaventurado el varón que anduvo, que dice que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta es una palabra que le pertenece solamente al Hijo de Dios, Jesucristo. Pero el siguiente texto que sigue es bien importante, porque dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, ¿y qué más? Y de noche. Y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hará prosperará. ¿Cómo es la vida de un hijo de Dios que guarda la palabra del Señor? Una vida de frutos. Una vida, hermano, de excelencia en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Usted no ha sido llamado solamente a nacer, a crecer y sin frutos. Usted es llamado a nacer, a crecer y también a dar frutos. Esa es la promesa para aquellos que viven la palabra del Señor y que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿En qué se deleita usted? ¿Usted ama la palabra del Señor? Amén. Porque si usted ama la palabra del Señor, usted la va a estudiar, la va a indagar hasta llegar y que todas sus dudas sean esclarecidas por la palabra de Dios. Amén. Que cuando algo no entienda, usted pregunta por la palabra de Dios. Es decir, una persona que se deleita en la palabra del Señor es una persona que no se ha dado por vencida y decir: ya lo sé todo. No, la persona que se deleita en la ley de Jehová es aquella que siempre está escudriñando, que siempre está aprendiendo y que siempre está creciendo. Como resultado dará frutos. Aleluya. Uy, qué lindo, ¿no? ¿Cómo que lindo? No sé si usted tuviera esa intención. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Usted ha visto algún árbol que está a la orilla de un río?
¿Sí? Y esos árboles, ¿cómo se ven? Verdecitos. En todo tiempo, fuertes. En todo tiempo. Pero aquellos que viven allá, o aquellos que están allá por el desierto, por los cerros, donde no hay agua, donde solamente cae de vez en cuando la lluvia, ¿cómo están esos árboles? Secos. En este tiempo que estamos, en esta época, váyase a la orilla de corra agua y usted va a encontrar pasto verde. Pasto verde, que sea hierba algo, pero es algo verde. Pero donde no hay agua, ahorita está todo seco. Estamos aquí, donde no hay palabra de Dios, está seca la situación. No hay frutos. Pero donde hay palabra de Dios, allá hay frutos. Amén. Dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Somos llamados a dar frutos, ¿verdad que sí? Póngase de pie y demos gracias a Dios y diga: Señor, guárdame de los falsos profetas. Ayúdame a identificar. Ayúdame a identificar y a mí también ayúdame a dar frutos. Frutos como hijo de Dios, y ayúdame a mantenerme siempre, no unos días, siempre. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido